Hola, muy buenas noches, colega. Tengan todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos a esta plataforma de actualizaciones veterinarios, que la verdad, día con día, estos chicos se preocupan por la actualización de nosotros como médicos veterinarios en el día a día, en la veterinaria, en la clínica, en la consulta diaria, en la consulta práctica, en que a veces a nosotros, en esas consultas que tenemos de todos los días, qué se nos avecina, qué a veces nos tenemos como conflictos, qué nos gustaría aprender más, qué nos gustaría a veces reforzar con ciertos conocimientos. Y el día de hoy, la verdad, me siento muy emocionada porque gracias a Dios Actualizaciones Veterinarias pensó en un diplomado en oncología. Sí, chicos, en un diplomado en oncología que la verdad me tiene bien impactada con todo el temario desarrollado. El director de este diplomado es el doctor Martín Soberón, que ustedes ya lo conocen y que ustedes también lo han visto en transmisiones aquí también con nosotros en Actualizaciones Veterinarios, y que la verdad va de la mano no solamente de la oncología avanzada, sino que yo le platicaba ahorita al doctor Fabián, que ahorita lo voy a presentar, que todos los días, todas las semanas nos llegan esos pacientes y que a veces nosotros decimos, tiene una nodulación, tiene una protuberancia, tiene una bolita, a veces le decimos que la bolita de grasa, que si es esto, que si aquello, pero la verdad, hay veces que nos falta ese conocimiento, nos falta todavía esa interpretación, nos falta todavía el poder hacer un mejor diagnóstico y también la capacidad de poder decir qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy enfrente de esta mesa de auscultación con este paciente, con pacientes geriatras, con pacientes que ya presentan eso, ¿no? Con pacientes que vienen de otras veterinarias. Claro, muchachos, pues yo también me enfrento día a día, si no, mírenos, todavía traemos las Filipinas puesta de clínica, porque todos los días yo sé que andamos corriendo, que todos los días andamos haciendo las cosas y tratando de ser mejor. Hoy la verdad me da muchísimo gusto poder presentarles al doctor Fabián Hernández y que la verdad estoy súper emocionada porque él, fíjense bien, es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene un posgrado en anestesia y cirugía en animales menores por la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. Actualmente es jefe en patología de Sea Water Farms y como control de calidad de diferentes empresas de productos. Además, es director general de Chocoburbujas en Hospital Veterinario. La verdad me da muchísimo gusto el poderle dar la bienvenida a esta su plataforma en Actualizaciones Veterinarios con el tema citología en oncología, cómo hacerlo fácil, y que yo sé que nos va a dar muchísimos tips, nos va a aterrizar las cosas, nos va a dar muchísimas cosas prácticas y que vamos a poderlas realizar el día de mañana, ya, de plano así lo vamos a hacer. Bienvenido, doctor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, doctora Priscila, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, a usted súper agradecido de poder aceptar esta invitación y poder que nos lleve de la mano en este maravilloso tema que es en la citología en oncología, y que hace ratito platicábamos un poquito de que muchas veces le teníamos miedo, la verdad, nosotros como médicos veterinarios generales, así nos clasificamos algunos, y que decimos oncología. Hay a veces un tema que no te quieres meter o que no quieres platicar, pero que es real y que lo palpas todos los días en tu clínica día a día. Entonces, la verdad, muy agradecida que estés aquí, un honor el poderlo presentar y la plataforma es toda suya. Nos vemos ahorita en un ratito. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con lo que es citología en oncología. ¿Cómo hacerlo fácil? Yo sé que, como dice la doctora Priscila, que así de buenas a primeras se escucha como hasta fantasioso el decir que se puede llegar a hacer fácil. Pero realmente sí hay algunas maneras en que nosotros podemos llegar a trabajar la citología y que nos puede ayudar en el día a día, también como lo comenta la doctora Priscila, y que eventualmente podemos nosotros iniciar, aparte de la cuestión clínica, que es la que nos puede de inicio ayudar cuando empezamos a revisar un paciente que llega con un abultamiento, con un tumor
o, o con algún signo de que pudiera llegar a ser algo relacionado con oncología. Entonces, regularmente después de que lo recibimos, el siguiente paso siempre para nosotros va a ser realizar una citología. Regularmente vamos a pensar en citologías de las masas que vemos, de las masas externas, pero también vamos a ver cómo se puede llegar a hacer citología de masas internas que podemos llegar a palpar, y que de preferencia siempre se va a realizar bajo función ecoguiada. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero básicamente, ya entrando en el tema de lo que es la citología, podemos preguntarnos, ok, ¿qué es la citología? Pues es una técnica diagnóstica que se basa en el examen microscópico de células existentes en un tejido, lesión o fluido. Esa es como la definición que tenemos, pero realmente en la citología no vamos a analizar solamente las células, también vamos a analizar lo que está alrededor, los colores que podemos llegar a percibir en las tinciones, y que nos pueden llegar también a dar algo de información. Así que sí puede ser un poquito más allá de ver solo las células como tal. La citología es muy extensa. Existen muchos libros escritos en relación a la citología. La citología, um, existen muchos citólogos también muy experimentados. Los libros de citología regularmente nos van a guiar desde cómo tomar las muestras hasta cómo prepararlas y después leerlas. Hay libros muy extensos, muy buenos que pudiéramos tomar como bases y que nos van a estar ayudando a poder darle seguimiento a nuestras muestras. Eso siempre se lo vamos a recomendar. La literatura, la práctica es muy importante, pero es importante tener literatura en la cual nos podemos llegar a basar. Así, de esa manera podemos nosotros tener referencia. Y como en esto muchas de las veces se pueden llegar a parecer algunas células, algunos resultados, incluso ahí nos puede llegar a hablar la literatura de diagnósticos como tipo diferencial, o en este caso, qué pudiera ser las células que yo estoy observando cuando no están completamente definidas. Entonces, el hecho de que existan citólogos muy experimentados nos permite que haya citología libros de citología en donde nos podemos nosotros estar basando. Pero también gracias a eso podemos simplificar. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque ellos estudian a nivel muy profundo y muchas veces descubren esos pequeños detalles en las células, o esos pequeños detalles en los grupos de células o en las células que acompañan a lo que nosotros llegamos a ver, y eso permite que lleguemos a hacer diagnósticos cada vez más precisos en las muestras que tomamos de citología. Ok, la citología es importante. Bueno, la citología la podemos usar en oncología, pero también la citología, como ustedes lo pueden llegar a ver en la literatura, la podemos usar en dermatología, gastro, parasitología, neuro, y muchas más, hematología, infectología. Prácticamente en todo, la citología va a ser de utilidad. Y esta citología siempre nos va a ayudar, en la mayoría de las veces, a tener un diagnóstico más preciso. Lo que es la citología en oncología nos va a ayudar muchísimo a responder algunas preguntas. Y estas preguntas son súper importantes para el manejo de los pacientes oncológicos. Por ejemplo, la pregunta más importante, ¿es esto un tumor? Bueno, pregúntale a la citología. Si tú ves características celulares que te pueden indicar que hay cambios en el núcleo, que hay cambios en el citoplasma, que hay cambios en la forma en que están agrupadas, en la forma en que están presentes, en los colores que presentan, pues entonces muy probablemente, si esos cambios corresponden a lo que conocemos como criterios de malignidad, bueno, entonces la citología te va a estar respondiendo sí, sí es un tumor. Si no observas eso, si observas otro tipo de características que te guían más hacia inflamación u otra cosa, bueno, pues igual te va a responder la citología, no es un tumor.
pero ahí tienes la respuesta, o puedes llegar a tener la respuesta a esta pregunta que muchas veces nos hacemos cuando llega el paciente con una masa o con un abultamiento. ¿Este tumor es solo para drogas oncológicas? Pues igual, pregúntale a la citología. Ya vimos que es un tumor, ok, ahora vamos a ver que son células redondas que tienen un citoplasma muy escaso, que son de medianas a grandes, entonces muy probablemente estamos hablando de un linfoma, por ejemplo. Si es así, pues entonces la citología te está diciendo que este es un tumor para drogas oncológicas, que probablemente no es un tumor para cirugía, perdón. Pero si queremos saber si este tumor es para cirugía, pues igual también pregúntale a la citología. Resulta que lo que vemos no son estas células redondas con citoplasma escaso, sino que lo que vamos a ver son células igual redondas, pero en lugar de citoplasma escaso van a tener un citoplasma un poco más abundante y lleno de gránulos teñidos de color basófilo, que incluso pueden llegar a ser más fuerte. El color basófilo nos referimos a un color azul, azul intenso, que puede llegar a ser un azul más intenso o un color más intenso que el mismo núcleo. Entonces, tal vez me está hablando de un mastocitoma de bajo grado, un mastocitoma bien diferenciado. Entonces, ¿qué me está diciendo la citología? Que no es para drogas oncológicas, que es para cirugía. ¿Sí? Ok, entonces voy a hacer cirugía. ¿Cuánto margen quirúrgico debo aplicar? Igual, le puedes preguntar a la citología. Y la citología te va a decir que si vemos un tumor con las características que les comenté, bueno, pues igual nos vamos a la literatura relacionada con cirugía oncológica y nos va a decir que si es un mastocitoma de bajo grado, entonces vamos a darle un margen de 1 a 2 centímetros. Pero si al revés, o más bien si de manera diferente, vemos células con baja diferenciación o de grado medio o alto, dependiendo a quién topemos como base, entonces nos va a decir que el margen debe ser más amplio, mínimo de 3 centímetros. Entonces aquí, como ven, la citología es muy, muy útil, y en todos los posibles tratamientos que podemos manejar en oncología regularmente, la citología nos va a servir como de base. Cuando hablamos de citología en oncología, es muy importante definir qué es lo que quiero hacer con la citología, porque también es válido decir que si veo una masa, pues yo no quiero hacer nada. Yo mejor digo, es una masa, hay posibilidades de que sea un tumor, bueno, pues sí, es una masa, es un abultamiento, ok, entonces yo me quito de líos y mejor se lo envío al oncólogo, ya él que determine qué es lo que va a hacer con este paciente. Pero si lo que yo quiero es trabajar ese paciente, entonces una de las cosas que tal vez voy a querer hacer, si no quiero hacer el diagnóstico en mi clínica, pues es enviar a un laboratorio externo. En este caso, la citología también es importante y ahorita lo vamos a ver por qué. Y si quiero diagnosticar en mi clínica, obviamente que también es súper importante el que nosotros aprendamos a manejar la citología. Cuando yo lo que quiero es enviar a un laboratorio externo, tengo que tomar la muestra, realizar la tinción y evaluar si es apta para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a tomar esa muestra, la vamos a enviar con el patólogo, con el citopatólogo, con el colega que nos va a ayudar a diagnosticar, aunque no sea nada de eso, pero igual hay colegas que saben diagnosticar y nos pueden ayudar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas veces nos van a regresar un resultado que diga muestra no suficiente, o que nos digan que no es apta para diagnóstico. Porque en algunas ocasiones así sucede. Entonces, si nosotros aprendemos a realizar la tinción, no nada más a tomar una buena muestra, sino que a realizar la tinción, que esta tinción nos va a ayudar a poder evaluar si es apta para diagnóstico, y aunque yo no lo diagnostique, pero simplemente con que yo sepa que es apta para diagnóstico, pues ya la puedo enviar y al menos tengo más certeza o un poco más de certeza de que me van a regresar un resultado que me ayude. Si lo que yo quiero es diagnosticar en casa o en mi clínica, hay algunas cosas básicas que desde mi punto de vista necesitamos manejar, que es el conocer las células sanguíneas
Igual y no toda la gama ni nada así, pero sí hay algunas básicas que vamos a ver un poco más adelante. Identificar inflamación, y cuando hablamos de neoplasias en general también vamos a hablar de algunos detalles que podemos llegar a observar sin llegar a ser unos grandes maestros del microscopio. Podemos llegar a observar algunos detalles, algunas características en cómo vemos las células que nos pueden indicar que es una neoplasia, y en algunas no es tan complicado llegar incluso al diagnóstico. En otras pudiéramos tener un poco más de confusión, pero al menos ya sé que es una neoplasia, y entonces igual, si lo quiero referir, bueno, ya sé que no es algo que yo quiero manejar o puedo manejar, es algo que yo decido, mejor mandárselo a alguien que se dedique más a oncología, pero al menos ya tengo esa certeza. ¿Cómo lo hacemos fácil? Aquí es donde viene la parte un poquito más interesante. Cuando hablamos de la toma de muestra, tenemos que cuidar algunas cosas. Por ejemplo, si lo vamos a hacer, yo les recomendaría que manejaran principalmente punción con aguja fina. En masas con líquido, buscar lo sólido. La punción con aguja fina, a mí me parece que es una de las técnicas que más ayudan, es la más simple, es en la que menos contaminación tienes cuando puncionas una masa, e incluso en algunas ocasiones, aún con la punción, como en el caso de masas con líquido, se te puede llegar a llenar la cámara de la aguja con líquido o incluso con sangre en el caso de algunos hemangiosarcomas. Tú haces la punción y muchas veces de lo que se te llena la cámara no es tanto de células neoplásicas, sino de sangre. Entonces, si aparte nosotros aplicamos la fuerza de la aspiración, pues muchas veces lo que vamos a lograr es una muestra pues mucho más contaminada, por así llamarlo, porque hay algunos patólogos que nos llegan a reportar incluso muestra contaminada con sangre. Eh, yo veo cada vez menos eso, pero algunas veces todavía llega a suceder. Lo que recomendamos, por ejemplo, en el caso de masas con líquido, como suele suceder en la glándula mamaria, aunque hay quienes dicen que la glándula mamaria lo mejor es no puncionar, pero bueno, ahí hay diferentes opiniones. Pero en esos casos, cuando yo no estoy seguro si es una mastitis, por ejemplo, o es una neoplasia en glándula mamaria, sí conviene puncionar, o algunas veces nos puede llegar a confundir con un mastocitoma o un caso que vamos a ver un poquito más adelante relacionado con una masa en glándula mamaria. Pero ¿qué es lo que podemos hacer en esos casos cuando estamos puncionando y no obtenemos el tejido, vaya, sino que simplemente se nos llena la cámara de líquido? Lo que tenemos que hacer es buscar, y algunas veces el hecho de que tú punciones y drenes también te llega a ayudar. ¿A qué? A que la masa quede después de que se haya drenado ese líquido. Entonces después puedes proceder a tomar la masa y puncionar. En masas internas lo que recomendamos es hacerlo ecoguiado. ¿Se puede llegar a hacer palpando la masa? Sí, sí se puede llegar a hacer. Nosotros preferimos hacer la punción ecoguiada, es más seguro. Literalmente estás viendo, ahorita lo vamos a ver más adelante, la aguja, cómo penetra el órgano blanco. Cuando tú quieres entrar a cierto órgano, tú lo localizas con el transductor y después puedes localizar a la aguja también cómo está entrando en el órgano, incluso en la zona dentro del mismo órgano. Si llegas a ver una masa, puedes estar viendo que literalmente estés entrando a la masa. Hay otras técnicas, no vamos a abundar en ellas, sí se abunda más en el diplomado, se ven todas las diferentes técnicas que regularmente manejamos en oncología. La impronta también es muy útil. Simplemente es pegar el vidrio en el tejido y así ya obtienes la muestra en el vidrio. El hisopado también puede llegar a ayudar en cavidades. Metes el hisopo, lo ruedas, haces el rodado en el vidrio y ahí ya puedes llegar a obtener células suficientes para realizar algún diagnóstico.
En la parte del PAF, que es lo que nosotros le recomendamos más, vamos a ver cómo es algo muy, muy simple. Localizamos la masa en el cuello, simplemente insertamos la aguja en la masa y después sí, es moverla un poquito arriba y abajo. Tenemos ya algo de material en la cámara y lo ponemos sobre el vidrio de manera gentil. Hay que soplar. Yo prefiero estas agujas de 3 mililitros porque si uso la jeringa de 3 mililitros, porque si utilizo una jeringa más grande, muchas veces tiene demasiada presión. Y al tener demasiada presión, lo que vamos a hacer es, en algunos tipos celulares, podemos llegar hasta romper las células. Entonces, estas de 3 ml a mí me parecen bastante adecuadas porque me permiten tener una estructura celular muy intacta, muy, muy completa y mucho mayor aptitud para poder ser diagnosticada. Aquí tenemos otra más pequeña en la ingle que hacemos lo mismo, colocamos la aguja, ustedes ven, y lo siguiente es simplemente moverla, y con eso ya podemos llegar a colectar células. Ahorita van a ver cómo se coloca el material en el vidrio. Esa cantidad de material es suficiente para que nosotros podamos lograr un extendido, y algunas veces de esa misma podemos colocar otro vidrio arriba si nosotros creemos como ahí que nos queda un poquito grueso y queremos todavía un extendido más delgado, podemos colocar otro cristal encima, volver a hacer otro extendido sobre ese mismo, y algunas veces podemos con esa pequeña muestra obtener hasta 4 laminillas. Cuando hablamos de punción en órganos, aquí podemos observar en este video cómo es que la aguja está entrando. Aquí necesitábamos nosotros una muestra de vaso para poder definir si teníamos células tumorales en él, y podemos ver claramente cómo la aguja está penetrando en una zona específica del vaso. Aquí podemos ver una zona un poquito más oscura, más hipoecoica cuando se habla en idioma de ecografía. En esa zona nosotros queríamos entrar en la parte más oscura, pero también tomando de la parte más clara, y es por eso que nosotros decidimos entrar ahí, y si se fijan de manera muy, muy clara podemos nosotros estar dirigiendo y estar tomando las muestras del sitio específico donde nosotros queremos hacerlo. Y también podemos hacerlo, como les comentaba, sin la ecografía, pero obviamente va a ser mucho más certero y más probabilidad de que tomes una muestra adecuada con la celularidad que necesitas si lo haces de manera ecoguiada. Cuando hablamos del extendido de la muestra, nosotros hicimos la detracción. En los dos videos que estuvimos viendo, lo hicimos por tracción, que es colocar las 2 laminillas y de manera gentil hacer la tracción para que nos queden las dos muestras o nos quede la muestra extendida. Y eso, como les comenté, si es suficiente material, podemos hacerlo 2 o 3 veces y obtener varias laminillas. Pero en algunas ocasiones, lo que tenemos que hacer es una especie de frotis. ¿Por qué? Porque el material es muy líquido. Como hablaba de los hemangiosarcomas, estas masas que regularmente cuando las puncionamos, prácticamente lo que nos van a dar es sangre. Ahorita vamos a ver un caso de eso. Nos van a dar sangre y entonces la vamos a tratar como sangre y vamos a hacer literalmente un frotis, el que le llaman aquí en esta literatura por impulsión, pero literalmente es como realizar un frotis, y de esa manera obtenemos el extendido. En este caso no obtenemos 2 laminillas, obtenemos solo una, al igual que en un frotis, y en la extensiones lineales regularmente lo van a recomendar cuando nosotros consideramos que queremos observar, como en el caso del frotis, un acúmulo de cierto tipo de células en lo que es el final del extendido. Eso es algo que nosotros no practicamos mucho, pero lo que es la tracción y la impulsión o el frotis o el movimiento de frotis, eso es lo que más comúnmente manejamos y nos ayuda prácticamente para todo.
para todo. Estas son las dos formas en que trabajamos las muestras. Y la punción con aguja fina, igual, para todo nos ayuda la punción con aguja fina. Rara vez en masas muy sólidas hemos intentado hacer la PAF, la que le llamamos punción aspiración con aguja fina, pero realmente el material que hemos llegado a obtener haciendo simplemente la punción sin aspiración y lo que obtenemos cuando lo hacemos con aspiración es prácticamente lo mismo. Entonces realmente no, yo no, dentro de mi experiencia no la practico porque no noto ninguna diferencia. Tal vez no, como no estoy acostumbrado o no la trabajo de manera regular, tal vez me falte a mi práctica, tal vez haya doctores que digan, no, a mí me funciona bastante bien, a mí me va bastante bien, qué bueno, pero para mí es una forma más sencilla de hacerlo, más fácil, y que regularmente a nosotros nos ha ayudado en prácticamente todas las masas que hemos revisado. ¿Cómo hacemos fácil la parte de la tinción? Aquí tenemos que, primero que nada, elegir una tinción. Existen diferentes tipos de tinción que se manejan en oncología en general, otras no en oncología, pero igual se mencionan. Las Romanowski, el nuevo azul de metileno, el Papa Nicolau, ya Gram y otras, pues ya no son tan específicas, pero todas estas van a tener sus ventajas y sus desventajas. Las Romanowski, la desventaja que se menciona es que no te da mucho detalle celular. Yo aquí, ahorita vamos a ver unas fotografías que están hechas con tinción tipo Romanowski. Vamos a ver cómo el detalle celular pues es bastante bueno. ¿Quién te da tal vez un mejor detalle celular? Papa Nicolau, pero no te da detalles de citoplasma, no te da detalles de microorganismos, de otro tipo de otro tipo celular que puedas llegar a tener, no te va a dar el detalle. Entonces, es como mucho más limitado. Y el detalle que nos da la tipo Romanowski es el suficiente como para llegar a hacer la mayoría de los diagnósticos. La mayoría de los libros que nosotros vamos a checar van a tener tinción Wright, que es una del tipo Romanowski, pero nosotros estamos usando la que regularmente conocemos como Diff Quick. Diff Quick básicamente es una marca. El tipo de tinción es tipo Romanowski y regularmente van a manejar dos tipos, la tipo alcohol y la tipo agua. La que nosotros manejamos es tipo alcohol y a nosotros nos permite hacer diagnósticos de prácticamente todos los tipos tumorales, al menos de los más comunes que podemos llegar a ver. Puede llegar a ver algunos que no hemos visto ni siquiera en nuestra vida, pero los que hemos llegado a tener enfrente y que en algún momento lo llegamos a comparar con el diagnóstico histopatológico, nos ha llegado a dar una imagen suficiente para llegar a hacer el diagnóstico. Si algunas veces no llegamos a hacer el diagnóstico, no es por la tinción, es por la falta de capacidad muchas veces del operador del microscopio y a veces no podemos llegar a hacer el diagnóstico definitivo, pero algunas veces después de que nos dan el diagnóstico de histopatología, volvemos a las laminillas y decimos, sí, es cierto, aquí estaba, sí, pero no es que la tinción no nos lo dé. Otra de las cosas que mencionan de las tipo Romanowski, que incluso lo vamos a ver en alguna literatura, es el que no van a teñir los gránulos de los mastocitos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes que están teñidas con este tipo de tinción y que, bueno, se ven hasta teñidos de más, ¿no? Aquí cuando hablamos de tinciones, es importante elegir una marca. Elegir el tipo de tinción es importante y también es importante elegir una marca. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, tal vez el famoso y el que nada más podíamos conseguir de ese tipo, tal vez, era el Diff Quick. Pero ahora existen muchas marcas que te manejan el tipo tinción rápida, en donde van a venir
tres frascos o tres recipientes, que va a venir un fijador, un colorante eosinófilo, o el que vemos como rosa o rojo, un colorante basófilo, que es el que vamos a ver como morado, y algunas veces entre verde y negro. Y estos tipos de tinción rápida ahora vienen en diferentes marcas, y nosotros encontramos una que es súper sencillo de manejar y que nos ayuda mucho y de una manera súper fácil. Ahorita lo vamos a ver. Cuando elegimos la tinción, elegimos la marca, vamos a acostumbrar a nuestro ojo a esas imágenes. Y entonces, en las ocasiones en que vemos células teñidas iguales, con los mismos colores y las mismas características, entonces nuestro ojo lo va a recordar, lo va a identificar y va a permitir que te vayas acostumbrando, y que si antes para hacer un diagnóstico te tomaba media hora o más, probablemente después te tome segundos. Va a parecer exagerado, pero algunas veces sí llega a tomar segundos después de que tú colocas la laminilla en la platina del microscopio, en el microscopio, vaya. Cuando lo colocas ahí, te asomas y algunas veces en segundos ya llegas a tener un diagnóstico. Aquí en este video se muestra cómo vamos a realizar la tinción. Nosotros lo que hacemos es del frasco que nos da el fabricante, lo vaciamos en estas que se llaman jarras Coupling, que son muy prácticas. A mí me encantan. Ahí hicimos la fijación. Después de que hicimos el extendido, dejamos secar al aire. Realizamos la fijación. Ese rojo fue el colorante eosinófilo. Y ahora estamos realizando el colorante basófilo. No alcancé siquiera a platicárselos y la tinción ya está terminada. Así de simple. Cuando nosotros realizamos, si se fijan, ya se ve ahí la laminilla con la muestra ya teñida. La muestra que tomamos de uno de los nódulos pequeños del paciente que los tenía en la ingle es esa. Se secó en, no sé, un minuto, y después, no sé si aquí se ve cuánto dura el video, pero básicamente son algunos segundos nada más los que realmente nos toma el realizar la tinción. Y aunque parezca increíble, con estas regularmente alrededor de 5 inmersiones en cada una de los frascos, porque uno es fijador y los otros dos son tinciones, en cada uno de los frascos, y ya podemos tener una laminilla. Algunas veces yo la dejo ahí para que se estile y después me la llevo al microscopio ya que se secó un poco, pero algunas ocasiones simplemente le quito el exceso de agua de la parte de atrás o de la espalda del vidrio, y me la llevo así directo al microscopio y lo observo. 30 segundos haciendo la tinción. A veces me siento al microscopio y en 30 segundos vemos células con características que ya nos están dando el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos fácil? Evaluar si es apta para el diagnóstico. Bueno, ya hicimos la toma de muestra, ya realizamos la toma de muestra, ya hicimos nuestra tinción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocarla en el microscopio. Oye, pero yo lo que quiero es enviarla. Sí, pero si tú envías y la persona que te va a ayudar a diagnosticar recibe esto, yo sí envié muestras porque yo veo que, si recuerdan, ahí se ve bien que tuve muestras, hice el extendido y yo veo que va muestra. Sí, pero si enviamos esto no va a ser apto para diagnóstico. Ahí solo se ve muchas células, parecen eritrocitos apelmazados, algunas que parecen células nucleadas, que se ve un poquito moradito, pero realmente no se ve absolutamente ningún detalle celular suficiente para que nosotros podamos realizar un diagnóstico. O en otras ocasiones es el otro extremo. No enviamos ni células apelmazadas ni nada, simplemente algunos restos tisulares ahí, pero realmente no enviamos nada. No quiero enviarlo porque ya me dijeron que lo envié demasiado grueso, ahora lo voy a enviar muy delgado, y ese delgado enviamos nada. Pero si nosotros la colocamos al microscopio y vemos algo como esto, pues entonces
¿Qué es? No tengo ni la menor idea, pero al menos sé que ahí van celulitas y que voy a enviar algo que se ven separaditas, que se ven con diferentes tonos de color, y eso ya me permite a mí enviar el grupo de laminillas que tengan ese tipo de características, y ahí el patólogo va a tener mayor oportunidad de ayudarme o de ayudarnos con un diagnóstico, con un acercamiento al diagnóstico que permita realizar un mejor manejo de nuestro paciente. Es importante cuando nosotros vamos a enviar muestras para algún laboratorio, tener mucha comunicación o tener algo de comunicación, si no mucha, con las personas que nos están ayudando. Si tú haces esto, muchas veces te van a solicitar que les mandes sin tinción, pero si tú al menos tiñes una de las 2, de las 3, de las 4, de las 5 que llegaste a tomar y ves que lleva celularidad, pues ahí tú ya las que le envíes sin tinción, llevas mayor posibilidad de que lleven suficientes células para que te hagan un mejor reporte. Cuando hablamos de identificar células sanguíneas, básicamente lo que nosotros sugerimos es que nos acostumbremos a ver a eritrocitos, neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Los eritrocitos, cuando hablamos de pregúntale a la citología, mencioné células medianas a grandes. Sí, regularmente, ¿qué hacemos? Agarramos la reglita del microscopio o tenemos nuestra cámara y nuestro software de microscopio para hacer las mediciones. La mayoría de las veces no. El eritrocito llega a ser la base del tamaño celular. Cuando están muy parecidos al eritrocito, como en el caso de los neutrófilos, los linfocitos maduros y la mayoría de los eosinófilos también, van a estar casi del tamaño del eritrocito y se consideran células pequeñas. Cuando tenemos células que ya son de alrededor de 3 eritrocitos, y eso es más o menos a cálculo, alrededor de 3 eritrocitos, entonces se consideran 2, 3 eritrocitos células medianas, pero ya cuando son células mucho más grandes de lo que equivaldría a 3 eritrocitos, pues ya se llegarían a considerar como células grandes. Y eso en el caso del linfoma, por ejemplo, es importante porque nos puede ayudar a hacer una cierta clasificación. Pero eso ya son temas específicos de cada una de las enfermedades. Ahorita lo que queremos hacer es ver la manera de que nosotros podamos tener herramientas para poder identificar si eso no es una neoplasia, o en el caso anterior, si queremos enviarla, bueno, saber que voy a enviar celularidad. Y si nosotros queremos hacer el diagnóstico en casa, tenemos que aprender a identificar estas células. Cuando hablamos de eritrocitos y neutrófilos, básicamente los eritrocitos van a ser sin núcleo. O sea, estas celulitas, que la mayoría, bueno, yo espero que la mayoría haya visto frotis, y lo que más vamos a ver en los frotis, pues bueno, van a ser glóbulos rojos o eritrocitos, que son estas células. Y si se fijan, los neutrófilos, que son el resto de las células que se ven ahí, que sí tienen núcleo, unos núcleos en forma de los que le llaman núcleos en banda, o un núcleo en forma continua, de forma continua, como si fuera una especie de hilera gruesa, doblada en forma de C, pero también hay otros que tienen el núcleo segmentado y algunos polisegmentado. Ahí tiene que ver con el grado de maduración de los neutrófilos, pero al final ese no es tema hoy. Lo que es tema es que nosotros aprendamos que los neutrófilos regularmente los vamos a ver del tamaño del eritrocito, que van a ser células nucleadas. Esto regularmente los núcleos los vamos a ver de un tono basófilo, morado intenso, morado claro, dependiendo del tipo celular del que estemos hablando. En el caso de los neutrófilos vamos a ver núcleos de diferentes formas, pero regularmente muy cercano al tamaño de los eritrocitos. Cuando hablamos de linfocitos, los que estamos señalando con las flechas son, se ve principalmente el núcleo,
se ve muy poco citoplasma azul a un ladito de la célula si nosotros los viéramos al lado de unos eritrocitos, también nos diéramos cuenta que son muy, muy parecidos. De hecho, son un poco más pequeños. Los linfocitos maduros son un poco más pequeños que los neutrófilos. Va a haber mucho, mucho citoplasma y mucho núcleo y muy, muy poco citoplasma. De hecho, en el que está al centro, arriba al centro, prácticamente no le vemos citoplasma, pero es una de las características de estas células. Cuando hablamos de los eosinófilos, vamos a ver tipo neutrófilos, porque también tienen un núcleo regularmente segmentado, pero la diferencia entre estos es que los eosinófilos van a tener unos gránulos. Esos puntitos que se ven ahí naranjas, regularmente van a ser la característica de los eosinófilos. Y como les comenté a la hora de hacer la tinción, tenemos una tinción basófila, que es como se tiñe el núcleo, y tenemos tinción eosinófila, que es como se tiñen los granos de estas células. Y de ahí es de donde viene su nombre, eosinófilos, por el tipo de tinción que ellos captan. Cuando hablamos de inflamación, básicamente vamos a ver gran cantidad de neutrófilos. Si nosotros vemos una alta celularidad, pero con las características celulares de los neutrófilos, o algunas veces podemos llegar a ver inflamación eosinofílica, algunas otras veces podemos llegar a ver inflamación acompañada de macrófagos o de también conocidas algunos tipos de macrófagos como células epitelioides, que casi parecen células epiteliales, pero son macrófagos. Aquí vamos a estar hablando básicamente de inflamación. Si nosotros aprendemos a identificar este tipo de células, cuando nosotros vemos una celularidad de este tipo, no vamos a confundirla con una neoplasia, aunque parte de algunas de las neoplasias, ahorita lo vamos a ver también, pueden llegar a tener una celularidad muy alta a la hora que nosotros tomamos la muestra. Sí hay que tratar de no confundirla. Y por eso es que hacemos aquí énfasis en que es importante aprender a identificar las células sanguíneas que mencionamos. Ya cuando entramos directamente a identificar neoplasias, regularmente se van a clasificar en células epiteliales, mesenquimales, en este caso mesenquimatosas, así le llaman ahí, pero bueno, son epiteliales, mesenquimales y células redondas. Las células epiteliales van hablando de manera general, porque no es una regla, son como guías. En general, las células epiteliales van a exfoliar en grupos, por eso es que ahí se ve arriba una forma de acino. Vienen en diferentes formas. Cuando se ve el diplomado, en el diplomado sí vemos a fondo todas las características de los diferentes tipos de agrupaciones, de las diferentes características celulares en general. Ahorita vamos a ver cuestiones simplemente básicas que nos ayuden a tener una pequeña guía de cómo iniciar a hacer citología. Entonces, básicamente tenemos un grupo de células en el lado de las epiteliales y algunas se exfolian de manera separada y pueden llegar a ser de diferentes formas. Células epiteliales, pues ya se las saben, las columnares, ciliadas y todas estas, bueno, las podemos llegar a ver en ese tipo de características, pero muchas veces con cambios en ellas, como se nota ahí, tamaños diferentes, formas diferentes, núcleos de diferentes tamaños, núcleos de diferentes formas. En el caso de las mesenquimatosas o mesenquimales, son las que menos exfolian. Es raro, hay pocas neoplasias mesenquimales que pueden llegar a darnos una celularidad muy alta. Las características van a ser un poquito diferentes. En general, de lo que se habla es que vamos a ver núcleos un poquito más ovalados y los citoplasmas no van a ser tan definidos como en el caso de las epiteliales o de las células redondas. Van a ser citoplasmas como difuminados, como que se pierden y algunas veces se habla también de citoplasmas que les conocen como estelares o como
cola de cometa, les llaman algunos. No siempre vamos a ver este tipo de características, pero sí podemos llegar a ver algunas características que nos pueden llegar a indicar que podemos estar ante una neoplasia tipo mesenquimal. Las células redondas, estas regularmente vamos a ver una gran cantidad de células, pero si las llegamos a ver muy juntas, no significa que estén agrupadas o que estén adheridas, como en el caso de las mesenquimales que se pueden llegar a agrupar a través de una matriz, y en el caso de las epiteliales que vienen adheridas por algunas estructuras celulares que las unen. En el caso de las células redondas, las vamos a ver regularmente separadas y aisladas, y estas va a ser una de las características que nos puede llegar a ayudar, aunque no las vemos completamente redondas en algunas ocasiones, pero sí podemos llegar a pensar que son células redondas porque las vamos a ver como sueltas. No, ellas regularmente no van adheridas de manera normal en el organismo, porque recuerden que muchas de estas células son células normales del organismo, pero presentes en grandes cantidades, o bien que sufrieron algunos cambios, pero que de manera natural existen en el organismo. Cuando hablamos de identificar neoplasias y hacerlo fácil, no nos referíamos precisamente a algo como esto, de que ya les expliqué que tenemos células epiteliales, células mesenquimales y células redondas. No nos referíamos a que ya el día de mañana van a tomar una muestra, se van a asomar al microscopio y van a ver células epiteliales, células mesenquimales y células redondas. Sí es fácil, pero no tanto, ¿ok? ¿Y por qué digo que sí es fácil? Porque, por ejemplo, como les comentaba ahorita, aquí tenemos una población celular, podemos llamarle heterogénea, porque es de diferentes tipos. Pero si vemos a una población celular así, ya podemos pensar que estamos ante un tumor, ¿sí? Que estamos ante una neoplasia. Ya con el simple hecho de identificar una población demasiado homogénea y que no son células sanguíneas como neutrófilos o de otro tipo, entonces yo ya puedo estar pensando en que yo aquí tengo una neoplasia. Y aquí, con el simple hecho de ver algo como esto, yo ya puedo decir, yo hasta aquí llego, lo refiero al patólogo, o bien me voy a poner a estudiarle poquito, o ya tengo un poco de conocimiento y yo le voy a seguir porque más o menos identifico este tipo de neoplasia. Aparte, la clínica me ayuda a decir que muy probablemente, casi 100% seguro, que es tal o cual neoplasia. Entonces yo ya de aquí le sigo. Pero ya con el simple hecho de identificar las células sanguíneas y de ver algo como esto, que no son células sanguíneas, ya estamos ganando muchísimo. Ya estamos haciendo oncología a otro nivel. Ya empezamos a hacer oncología. Ya no nada más de voltear a ver y como decimos, pues hay que esperar y si crece, pues hacemos algo y si no, pues no, ¿no? Otra de las cosas que podemos llegar a ver y que no es tan complicado, que podemos llegar a observar, es hipercelularidad. Estas células, como lo describí en Pregúntale a Citología, Pregúntale a la Citología, son células que tienen un citoplasma granular hiperbasófilo o muy basófilo, incluso el núcleo se ve un poco más claro. Entonces, ¿qué son? Son mastocitos. Si yo veo un mastocito, si veo dos mastocitos, pues igual me puedo llegar a quedar con la duda. ¿Por qué? Porque estos tienen las características clásicas de la célula mastocito. Entonces, no tienen ningún cambio, no son células malignas, no son células que tienen pérdida de la definición de su citoplasma o núcleos con formas diferentes o algo así. Se ven completamente normal, pero lo que no es normal es que yo vea muchos mastocitos juntos. Entonces, cuando nos referimos a hipercelularidad, nos referimos precisamente a eso, a que vamos a ver células probablemente con características normales, pero muchas en un sitio y que regularmente de manera
fisiológica no debería de estarlas viendo. A eso es a lo que nos referimos con hipercelularidad. Entonces, yo veo un tipo celular, no lo veo raro, pero veo más o veo muchas en un sitio en específico, especialmente si ese sitio me está formando un bulto, pues entonces yo ya puedo llegar a tener un diagnóstico. En este caso son mastocitos, pero si fueran plasmocitos, pues entonces estaríamos hablando de un mastocitoma, perdón, de un plasmocitoma. En este caso son mastocitos, bueno, es un mastocitoma. ¿Se ven muy claramente que son mastocitos? Bueno, entonces es un mastocitoma bien diferenciado o de bajo grado, y son los que llevan una dosis quirúrgica más conservadora. Entonces ya ven cómo la citología nos está ayudando. Otras cosas que podemos observar es pleomorfismo celular. ¿Esto a qué se refiere? Estas deberían de ser células redondas como la que está señalando la flecha, pero si se fijan, tienen formas completamente diferentes. Aquí sí ya podemos empezar a ver características que nos dicen que esa célula algo le pasó porque no está normal. Algo le pasó. Entonces aquí ya podemos empezar a ver lo que llegamos a llamar como criterios de malignidad. Aquí ya iniciamos con eso que se menciona tanto, pero que si ustedes lo observan, no es tan difícil de ver, ¿sí? Una en forma alargada, otra aplastada, otra tomando la forma de la célula vecina. Entonces, aquí ya tenemos un criterio de malignidad. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunos, que nos pueden sembrar la semillita en nuestro cerebro de que podemos llegar a ver células con características diferentes a como regularmente tendrían que ser, y que eso ya nos está indicando algo. Anisocitosis, tamaño celular diferente. Esas dos células son de la misma estirpe, del mismo tipo celular, pero si se fijan, una está pequeña con un citoplasma pequeño y la otra, aunque el núcleo es casi del mismo tamaño, tiene un citoplasma mucho más grande. Entonces hay diferente tamaño celular. Y así podemos, dentro de esta misma imagen, ver varias que pueden llegar a ser de tamaños diferentes, aunque parezcan células que son de la misma estirpe o son células parecidas. El color del citoplasma, aquí vemos los tres niveles de coloración en un citoplasma: la moderada, hiperbasofílica, y la basófila, la que es el color normal, por así llamarlo, en este tipo celular. Esta imagen nos dice que no está mal la tinción, porque de manera homogénea nosotros colocamos el vidrio en la tinción, pero aún así nos sale una porción de la imagen o una porción del grupo celular con un color en el citoplasma mucho más elevado que en otro. Entonces, eso ya nos está diciendo que ya existe un cambio, que algo está pasando, y eso ya lo podemos llegar a considerar como un criterio de malignidad. Citoplasma con microvacuolización. Hay células que de manera natural pueden llegar a tener vacuolas, pero la mayoría no van a ser vacuolas tan pequeñas. Entonces, incluso algunas células que llegan a presentar vacuolas, si nosotros vemos la presencia de vacuolas pequeñas, y vacuolas, ¿cómo las vamos a identificar? Espacios vacíos dentro del citoplasma. Regularmente así es como lo vamos a ver. No se van a teñir y van a quedar como si fueran blancos, como puntos blancos. Y en esos casos es otro de los criterios de malignidad, y son no muy difíciles de identificar. Si nosotros vemos la imagen, podemos de manera fácil ver todo este montón de puntitos blancos, y eso ya nos va a decir que tenemos otro criterio de malignidad. Aquí es muy obvio, dos células que prácticamente parecen como célula madre, célula hija. La característica del citoplasma es la misma, la característica del núcleo es el mismo, pero los núcleos son de tamaños completamente diferentes, unos grandes, otros pequeños, aunque deberían de ser iguales. Entonces, aquí lo que tenemos es núcleos de tamaños diferentes, que es a lo que se refiere anisocariosis. Y cuando vemos dos células iguales con tamaños de núcleos diferentes, entonces ya tenemos otro criterio de malignidad. Cuando hablamos también de núcleos, la mayoría de las células, de manera natural, van a tener un núcleo con su citoplasma, el clásico huevito estrellado, ¿no?
pero en ocasiones vemos las células o el grupo de células y la mayoría tienen su huevito estrellado, su núcleo con su citoplasma, pero algunos tienen dos yemas. Entonces ahí algo no está bien, porque este tipo celular que no debería de tener dos núcleos, tiene dos núcleos. Pues entonces ahí ya tenemos otro criterio de malignidad. Y si no son dos, si son más, pues con más ganas ya tenemos para poder decir que ahí es muy probable que tengamos una neoplasia. Pleomorfismo nuclear básicamente se refiere a que vamos a ver células de la misma estirpe, pero con formas de núcleo diferente. Los núcleos, como en el caso de esta imagen, uno redondo, uno muy alargado y otro menos alargado, pero ninguno de los tres tiene exactamente la misma forma o tiene la misma forma. Entonces, este es un criterio más de malignidad. Como les comenté, en el diplomado regularmente la parte de citología va a ser mucho más amplia, vamos a ver todo mucho más a fondo, pero aquí estamos viendo la parte básica, la cuestión de la toma de muestra, la más común que vamos a utilizar, la tinción, la que regularmente vamos a recomendar y la que nos ha funcionado y que nos ayuda a obtener imágenes con buena definición suficiente para hacer los diagnósticos. Vamos a ver ahora cómo lo podemos aplicar. Allá ya vimos como la parte teórica, más o menos, y ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Manchas, no vemos su rostro para, ¿cómo se llama? Para guardar la confidencialidad y le cambiamos el nombre también para guardar la confidencialidad del paciente. Esta masa que estamos mostrando aquí en la imagen es una clásica masa suave que la tocamos y está pues móvil, no está fija el tejido de abajo, que en este caso el músculo costal. No nos dice que pues igual no es tan mala porque se siente suavecita, pues lo más seguro es que sea un lipoma. Entonces, pues si es un lipoma, que es lo clásico, pues igual no hay que hacer nada, hay que dejarlo ahí y si crece, pues ya vemos si hacemos algo. Eso es lo clásico. Desafortunadamente para este paciente tenía esta masa, nosotros lo recibimos ya como su cuarto médico. El primer médico que lo atendió, bueno, creo que fue el quinto. El primer médico que lo atendió dijo no hay que hacer nada. El otro médico dijo tenemos una masa ahora, no nada más la del pecho, también tenemos una masa en el escroto. Hay que quitar la masa. Retiraron la masa, esa parte pues para mí pues creo que lo hicieron bien. Lo que no hicimos o lo que no se hizo fue pues como la masa no se veía tan mal, no tenía un aspecto así como muy feo, no entiendo exactamente a qué nos referimos con eso, pero pues la masa no tenía un aspecto muy feo, pues no hay que mandarlo a patología, total, no se ve tan mal. No se envió a patología, después llega con otro colega porque le salieron más masas en el escroto, le retiran la masa, este colega sí de manera adecuada decide enviarlo a patología y les diagnostican un mastocitoma de grado medio y de grado alto porque, perdón, no era una masa, eran dos o tres, no recuerdo bien, pero les hicieron el diagnóstico y llegó con nosotros con dos masas, una muy grande y otra más pequeña. De hecho, la masa que puncionamos en el video, en el segundo video, la masa pequeña es el mismo paciente. Del lado, esa fue del lado derecho, del lado izquierdo tiene una masa bastante grande, muy adherida. No estamos seguros si esas masas son o fueron en algún momento los nódulos linfáticos inguinales, pero todo inició porque a esta masa no se le hizo una punción y esta masa ahí sigue, no ha sufrido ningún cambio, no ha crecido, entonces pues igual tampoco hay que hacerle nada, ¿no? Nosotros lo que hicimos, bueno, pues fue puncionar, puncionamos todas las masas que venían
esta que fue el origen de todo. Nosotros obtuvimos la muestra, la vemos al microscopio, vemos esta gran cantidad de células con unas características que ya así de lejos, un citoplasma muy basófilo con un núcleo un poquito más claro, ya lo repetí varias veces ahorita, pues entonces es probable que estemos hablando de mastocitos. Nos acercamos y efectivamente son mastocitos. Y la cosa aquí es que estos mastocitos los podemos distinguir bastante bien. Entonces, es un mastocitoma de bajo grado y es es un mastocitoma diferenciado. Entonces, esto, si desde un inicio lo hubieran puncionado y hubiesen obtenido esta muestra, que no es muy complicado el diagnóstico, y hubieran obtenido la información relacionada con el tratamiento, que en este caso hubiera sido tratamiento local, realizan la cirugía y probablemente este paciente no estuviera pasando por lo que está pasando. Este es el mismo paciente al que le realizamos la punción en el vaso y resulta que pues también tenemos ya invadido el vaso, tenemos una metástasis a distancia, eso nos dice que ya estamos en alto grado, perdón, en la estadificación más alta y que pues realmente la cirugía aquí ya ni siquiera es opción, estamos trabajando con tratamiento farmacológico y buscando el mejor resultado posible. Esperemos que podamos ayudarle de la mejor manera, pero esto se hubiese podido evitar si nosotros puncionamos esa masa que de repente, por algún motivo, no lo hacemos y decimos todavía, pues vamos a ver qué pasa, si no cambia, si no crece, si no nada, pues ahí la dejamos. En este caso tuvo este desenlace, no sé cuántos más pueda llegar a ver por ahí, probablemente muchos. Y por eso yo los invito a que nos animemos a puncionar, nos animemos a realizar estas tinciones y muy probablemente vamos a poder ayudar a muchos más pacientes. Este mismo paciente, nosotros puncionamos esa masa pequeña y lo que observamos fue esto. Ok, pero eso debe ser otro tipo de tumor, porque aquí ya no vemos las características que estamos viendo en el tumor que puncionamos de su pecho. Bueno, sí, siguen siendo células redondas, separadas todas ellas, pero ya no vemos un citoplasma lleno de gránulos y que van a darnos la característica del mastocito. Lo que sí llama la atención cuando nosotros observamos esta imagen de microscopio es el hecho de que viene acompañado de otro tipo celular. No sé si lo alcanzan a identificar ahí, pero acá tenemos un acercamiento. Se ven estos grupos celulares o este grupo celular que tiene una característica que no alcanzamos a definir qué es, pero vemos acompañado de este tipo celular, que son los eosinófilos. Estos eosinófilos, la literatura nos reporta que va a estar acompañando casi siempre a los mastocitomas de grado medio, de grado alto. Y aquí en esta imagen lo podemos corroborar porque aparte buscando encontramos también mastocitos que todavía no han sufrido los cambios. Si nosotros seguimos buscando dentro de la laminilla, vamos a encontrar zonas en donde vamos a encontrar muchos más mastocitos con buena diferenciación, lo cual nos ayuda a confirmar este diagnóstico. Y si esto lo enviamos a patología, obviamente que nos va a llegar el diagnóstico de un mastocitoma de grado medio o de grado alto. Ya eso lo definirá patología. Pero si se fijan, el hecho de que tenemos células acompañantes, también, por eso es importante también identificar los grupos o el grupo celular básico de sangre, porque en este caso fue el que nos da la pauta para poder decir que esto es un mastocitoma de alto grado, de grado medio. En este caso, tenemos una masa en glándula mamaria. Entonces, a nosotros nos llega como si fuera un tumor de mama. ¿Se acuerdan de la plática del doctor Martín Soberano cuando nos decía que el tumor que era A resultó ser B? Bueno,
pues este tumor fue algo por el estilo, porque cuando nosotros empezamos a hacer las punciones, eh, lo que salía en la aguja, lo que obteníamos en la cámara de la aguja, pues era sangre. Y buscamos varias formas, palpamos y dijimos, bueno, aquí nos tiene que dar material, pues nos seguía dando sangre y bueno, vamos a hacer la extensión, no vamos a dejarlo como, o a dejarlo como en saco roto, como decimos por acá, vamos a ver qué podemos observar. Pues obviamente vamos a ver mucha sangre. Si observan, hay una gran cantidad de eritrocitos en esta imagen, pero también hay dos células que tienen algo, son ovaladas y tienen un citoplasma no muy bien definido. De hecho, la de arriba a la derecha, que parece tener una protuberancia, acá la llamamos un chipote, que parece tener una saliente ahí. Una parte parece no tener citoplasma y la otra sí, que es de lo que hablábamos cuando platicamos de los tipos celulares o de la clasificación de las neoplasias por su origen. Entonces, esto no parece lo clásico de una célula redonda, tampoco parece como lo de una célula epitelial, descama muy poco, tenemos muy poca celularidad, entonces ya se va inclinando hacia algo mesenquimal. Otra cosa que notamos es que estas células, ¿por qué pudiéramos considerar como que no están muy bien? Es porque notamos mucho el nucleolo y no es normal el que nosotros estemos viendo de manera tan clara el nucleolo. El nucleolo básicamente en estas células se nota mucho más. Es ese punto mucho más oscuro dentro del núcleo, es un punto bastante grande. A esto le llamamos, se conoce como nucleolo prominente y es otra característica de malignidad. Vemos otro núcleo redondo con un citoplasma poco definido, una célula sola y con un nucleolo prominente, se inclina hacia mesenquimatosa o mesenquimal. Acá tenemos otras, con una sí se ve el núcleo más redondo, pero su citoplasma aquí sí se ve como estelar, como que si se lo fuera arrastrando al citoplasma. La otra, el citoplasma se ve pues con muy poco definido, como si casi no tuviera, y ambas tienen el nucleolo muy prominente. Esto, lo que estamos viendo en la clínica o macroscópicamente, lo que nos da de producto a nosotros hacer la punción y al ver este tipo de características celulares, el diagnóstico se inclina hacia un hemangiosarcoma. Entonces, lo que a nosotros nos llegó, porque nos llegó como si fuera un tumor de mama, pues se está inclinando más. Este es un caso que tenemos en proceso. Todavía no tenemos el resultado de histopatología, pero la citología ya es muy clara y ya nos está inclinando más hacia un hemangiosarcoma. Y si ustedes ven la definición nuclear, es bastante buena, es suficiente para distinguir los nucleolos, es suficiente para distinguir las características de la cromatina. La cromatina es otro de los posibles criterios de malignidad, alteraciones en el patrón de cromatina, y tenemos varios más que regularmente los vemos de manera más amplia, como les comentaba en el diplomado, allá sí son varias horas de clase, de plática, pero aquí lo que queríamos básicamente es mostrarles cómo no es tan complicado el nosotros empezar a hacer citologías y empezar a practicar un poquito más la oncología basándonos en características celulares que nos pueden llegar en algunas ocasiones, como en el caso del mastocitoma, a diagnósticos muy rápidos y que ya nos pueden dar la pauta para que si nosotros queremos seguir el caso o si queremos referirlo, ya con la certeza de que tenemos una neoplasia. Entonces ya vimos cómo sí está fácil, ya vimos cómo se toma la muestra, lo fácil que es teñirla con estos productos de la era moderna, cómo evaluar una muestra, simplemente distingo, ¿no? Características de células, tipo huevito estrellado o núcleos o el citoplasma, y ya con eso yo ya tengo la certeza o mayor seguridad de que me van a regresar un reporte de mayor utilidad. Si identifico las células sanguíneas, me va a ayudar a poder identificar si esa
lesión elevada que tengo va a ser solamente inflamación, probablemente por infección, y que este tipo de tinción también tiñe bastante bien bacterias, malacesias, y prácticamente teñimos todos nosotros con esta tinción. Entonces podemos identificar bien si tenemos microorganismos ahí y si es algo inflamatorio o neoplásico. Y si ya empiezo a identificar criterios de malignidad, bueno, pues entonces muy probablemente puedo iniciar a diferenciar no nada más si es o no una neoplasia, sino tal vez hasta poder llegar a identificar qué tipo de neoplasia estoy viendo. Pero yo les aseguro que ya con empezar a identificar si es o no una neoplasia, ya vamos a tener un avance como un tipo salto cuántico, no sumar, no multiplicar, así como muy, muy grande. Entonces, en conclusión, yo solo quiero comentarles que si hacemos esto, si nos animamos, si nos atrevemos a dar este paso, a hacer un poco más de citología, podemos tener mejores reportes de laboratorio, diagnosticar en mi clínica, tal vez, si me aplico un poquito más, tomar mejores decisiones en cuanto al tratamiento. Y si lo voy a referir a oncología, bueno, es probable que lo refiera de una manera más temprana y que le puedan ayudar, que pueda llegar a tener una cirugía de primera vez y que probablemente pueda llegar a ser hasta curativa, o bien, si el tratamiento va a ser farmacológico, pues que sea el adecuado. Con esto yo termino. Ahorita ya lo único que quiero decir es que todas las personas que transmiten su conocimiento y que ayudan, no nada más los que dan las pláticas y demás, sino los que ayudan, como es en el caso del grupo que nos está promoviendo ahora, ahí se me fue el nombre, perdón, doctora, pero actualizaciones veterinarios, pero a los que transmiten el conocimiento, lo único que me queda decir es gracias, gracias, gracias. Y con eso estaríamos terminando. Estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, como usted me dijo, la verdad, porque ya somos patachones, de que me dijo que me iba a quedar así con el ojo cuadrado. Sí, literal, me quedé con el ojo cuadrado. El doctor me decía que yo hacía muchas tinciones y todo, pero es como dice el doctor, una muy buena técnica, una muy buena tinción te va a ayudar, te va a proporcionar muchísima información y obviamente como también agarrados de la mano del microscopio y como todos los conocimientos que ahorita nos transmitió el doctor y que ahorita me quedé prácticamente con el ojo cuadrado y digo, yo he visto esas células, claro que las he visto. Es decir, que muchas veces es cierto, no las alcanzamos a diferenciar o hay veces que hago erróneamente mi técnica y que desgraciadamente quedan todas apelmazadas porque no hice un extendido, porque no hice a veces ese procedimiento que a veces faltó. Y la verdad te agradezco muchísimo por habernos pasado esos tips. Ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Igual si quieres tomar un poquito de agua, agarrar un poquito de aire, en lo que vamos a platicarles a los doctores. ¿Qué es lo que tiene realmente actualizaciones veterinarias en esta ocasión, muchachos? Actualizaciones, ya les había dicho, gracias a Dios, la verdad es una empresa a la cual se dedica a tratar de llevar esa educación hacia el médico veterinario y que la verdad también se fija mucho en lo que son los costos y la economía, porque sabemos que hoy en día estamos todavía con un ciclo de pandemia. Gracias a Dios nuestra profesión es muy noble y nosotros en su mayoría tenemos mucho trabajo. Vean al doctor ahorita en donde está, todavía está en su clínica y en el hospital prácticamente, entonces gracias a Dios tenemos todavía trabajo, pero tenemos que seguirnos actualizando. Yo sé que ahorita apenas vamos en la modalidad de lo de los congresos y todo eso ahora casi de manera semipresencial, pero todavía hay muchas cosas que podemos ver de manera virtual y que la verdad es un diplomado, no es un curso como tal, es un diplomado, son varios meses, son 10 módulos, es en oncología veterinaria y que va de lo básico al avanzado. El director, la verdad, de este diplomado es el doctor Martín Soberano. Iniciamos primeramente Dios el 12 de agosto y terminamos por ahí del 24 de marzo del próximo año. Y esto es para que ustedes tengan las herramientas, para poder que ustedes tengan la diversidad
en lo que es toda esta rama de oncología y poderlos irlos llevar de la mano en los diferentes temas que va a tocar el doctor Martín, tanto en lo que son los distintos tipos de neoplasia, cómo las puedes diagnosticar, cómo las puedes tratar, porque sabemos que estamos a veces en diferentes países y que muchas veces no tenemos la farmacia a la mano y que a veces tenemos limitaciones. Entonces, ustedes ya lo conocen, la verdad es un doctor de mucho renombre, al igual que el doctor Fabián, y que también han trabajado muy arduamente en hacer esta oncología de una manera más simple y que realmente nosotros como médicos generales lo volvamos a retomar y que podamos hacer muchísimas cosas en la clínica diaria. Certificada por lo que viene siendo la Sociedad Latinoamérica de Oncología Veterinario, por Conservet, transmitida a través de las plataformas de actualizaciones veterinarios, que acuérdate que son plataformas de aulas cerradas con claves únicas y que más aparte las plataformas tienen la ventaja de dejar por cierto tiempo esas charlas grabadas. Entonces, así como ahorita el doctor y yo venimos saliendo prácticamente de clínica y que hay veces que se te pudo haber pasado la clase, hay veces que no pudiste por X o Y acceder en el en vivo, no te preocupes, tienes esa plataforma en la cual vas a poder ingresar durante el tiempo que va a estar el diplomado. Ahorita al menos hay un costo de inversión, ojo con eso, pero el día de hoy ya nos quedamos acostumbrados por ahí con varias de las promociones que nos hacen actualizaciones, entonces se van a regalar 20 becas y que la verdad van a quedar a cierto costo y ojo, ese costo también se puede diferir en pagos y los pagos no te aumentan, sea en moneda mexicana o en moneda extranjera. Para los miembros que ya tienen su membresía premium de actualizaciones veterinarias, tienen un costo todavía inferior al que ustedes ahorita vieron en pantalla y para todo el miembro de Slovet, aquellos que son miembros de la Sociedad de Latinoamericana de Oncología, esos también, ustedes también como médicos que siempre siguen esto de oncología, tienen un precio más, ahora sí especial. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es algo súper bien simple. Van a mandar un correo, y ustedes ya lo conocen, actualizaciones.veterinarios@gmail.com, con la frase quiero mi beca del diplomado, o bien en el link de Facebook de Actualizaciones Veterinarios puedes darle un clic y ahí también puedes dejar tus datos y te puedes ganar esas becas. Acuérdate que son 20, tienen un costo muy especial porque va sobre el 40% de descuento, o bien nos puedes comunicar a través de lo que es WhatsApp, a través del 8114-897-897. Ustedes ya conocen a la doctora Erika, que es mi compañera la que les contesta. Y yo espero que la verdad les haya gustado muchísimo la charla, al igual que me gustó a mí, la verdad. Y ahora sí, doctor, vamos a entrar con la serie de preguntas y respuestas, ¿le parece? Adelante, adelante. Va, doctor, dice primera, muy buenas noches, doctor. La punción se hace con aguja fina. ¿A qué número se refiere? Piensa ahí que a lo mejor es el calibre de lo que es la aguja. Sí, regularmente usamos la aguja 23G, que de manera general tengo entendido que va a ser la aguja azul. Ya cuando hacemos variaciones es cuando tenemos, por ejemplo, mucho líquido, como lo comentábamos. Cuando la muestra sale muy líquida, lo que recomendamos es bajar el calibre de la aguja, o sea, aguja todavía más delgada, y ahí podemos utilizar una 25. Y algunas veces así podemos reducir el tamaño de la muestra y nos permite hacer un extendido más adecuado para poder tener al final una tinción adecuada. Y al revés, si tenemos una masa que es un poquito dura, pudiéramos probar con una aguja de un calibre un poquito más grueso, como es la verde, que si mal no recuerdo es la de 21G. Entonces ahí podemos intentar puncionar con una aguja un poquito más gruesa para que podamos obtener un poco más de material. Pero en general, prácticamente casi todo nosotros funcionamos con la aguja azul 23G. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Patti dice, ¿qué microscopio recomienda para empezar en una clínica para ver las citologías? Uno básico, puede ser incluso hasta un en monocular. O sea, aquí las imágenes que nosotros mostramos, sobre todo en la parte de los últimos 2 casos clínicos, son imágenes
tomadas con celular, o sea, son fotografías tomadas con celular y con un microscopio muy básico que no recuerdo si me costó 11,000 pesos, 10,000 pesos, algo así. O sea, no es nada súper ostentoso, ni caro, ni nada. Cualquier microscopio nos puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque la clave está en una buena preparación de muestra y en una tinción adecuada. Porque si no tienes esto, ni el microscopio más bueno del mundo te va a ayudar. Entonces yo lo que te recomiendo es que inviertas más en practicar y hacer más tinciones, y que eventualmente el microscopio más simple te puede llegar a ayudar a hacer la diferenciación, en algunas ocasiones hasta llegar a los diagnósticos sin ningún problema. Perfecto, doctor. Pues le mandan muchos saludos, Colombia, Ecuador, Salvador, Argentina, Paraguay, México, de muchísimas partes, doctor. Qué excelente charla, lo mandan felicitar. La verdad, la audiencia está muy contenta con su participación. La doctora Elisa Rodríguez, puncionar vaso, ¿no hay problema de que se ocasione una hemorragia? Lo único que no funcionamos, y porque el doctor Martín no nos deja, es vejiga. Por la cuestión del seeding famoso, de que podemos llegar a arrastrar células regularmente de los tumores transicionales que se dan en vejiga, y que podemos llegar a sembrarlas en cavidad abdominal, ¿no? Y si lo llego a hacer, no le voy a decir para que no me vaya a llamar la atención. Pero prácticamente hemos funcionado de todo: pulmón, base del corazón, pues no se diga hígado, vaso, riñón, ojo, el linfoma, por ejemplo, ocular. Literalmente hemos funcionado todo, y la misma literatura te lo dice. Existe el riesgo de, pero realmente, eh, pues ahora sí que agarras valor, lo haces, y realmente no pasa nada. No pasa nada. Donde pudiera llegar a pasar, y pudiera, no estoy seguro de que llegue a pasar, es cuando llegas a puncionar un vaso en donde tú ves una masa cavitada, que en el ecógrafo tú ves partes muy oscuras, como puntos muy oscuros dentro de la masa. Entonces das por hecho que eso es líquido. Entonces, muchas veces ahí vemos ponemos un poquito sobre la balanza si funcionamos o no, porque hay estudios en donde dicen que la mayoría de estas masas cavitadas van a ser hemangiosarcomas esplénicos. Entonces, muchas veces ahí no las puncionamos, porque ya sabemos que lo vamos a sacar, lo vamos a mandar a patología y nos van a regresar un diagnóstico de hemangiosarcoma esplénico. Entonces, ahí en esas ocasiones pueda que nos aguantemos las ganas de puncionar, a veces no nos las aguantamos, y de todas maneras funcionamos, especialmente cuando sabemos que, por ejemplo, vamos a entrar de todas maneras a una cirugía a retirar ese vaso. Y algunas veces lo hemos llegado a hacer, que puncionamos esas masas cavitadas, y realmente no ha pasado nada. Abrimos abdomen, entramos, y no encontramos hemorragia, no encontramos nada por el estilo. No es como si fueran globos, o sea, que los vas a pinchar y ¡pum!, van a explotar. No, no es así. Como vieron ahí en el video de la punción ecoguiada, literalmente es eso. Entras, penetra la aguja, sale la aguja, y así queda. No hay nada malo, no pasa nada. Funcionen. Perfecto, muchas gracias, doctor. La doctora Marcela, por ejemplo, si se toma una muestra de un ganglio, pero contiene sangre, ¿esa muestra me sirve? Sí, ya vimos en el caso de Maggie que, a pesar de que había una gran cantidad de sangre, aún así podemos llegar a identificar células. Yo los invito a que, si por algún motivo ustedes puncionan y les dan sangre, puncionan y les da sangre, de todas maneras revisen, porque muy probablemente es algo que está relacionado con sangre. Sí, como en el caso del hemangiosarcoma. Bueno, hemangio, bueno, ya sabemos que se refiere como a la parte hemática, ¿no? Entonces, de todas maneras, revisen todas las muestras que obtengan. Intenten, eso sí, obtener diferentes muestras, porque tal vez sí puede llegar a suceder
que ustedes puncionan y por algún motivo puncionaron un vaso sanguíneo y entonces les salió muy contaminada y se quedan con esa muestra, pero pueden perder la oportunidad de tomar una muestra mucho más limpia. Pero si intentan 2 o 3 veces y siempre les sale, yo no tiro lo que veo en la cámara, yo de todos modos hago el extendido, pero si al final saqué 3 con sangre y una sin sangre, pues lo más probable es que me vaya primero a revisar la que no me dio sangre. Pero si las 3 me dieron sangre, igual y reviso las 3, porque tal vez algo me va a decir esa muestra. Revísenlas todas. Excelente, doctor. La doctora Milka. Doctor, disculpe, si tenemos una citología de mastocitoma, pero no tenemos GIEMSA y solo DIF-QUIC, ¿cómo podemos sospechar de mastocitoma? ¿Y qué no se tiñen los gránulos? ¿Cómo veremos estas células? Ahí hay como, ¿cómo le podemos decir? Como controversia, porque incluso hay literatura y libros, yo tengo libros donde te dicen que no se tiñen. Hay cuestiones ya más técnicas que probablemente hasta la doctora Priscila lo maneje mucho mejor que yo, a los famosos azures, que hay de diferentes tipos. Eh, no sabemos cuál azur es el que está usando el fabricante, el que nosotros le compramos, o no sabemos si los está usando todos y por eso tiñe todo bastante bien, pero lo que sí yo les recomiendo es que consíganse una tinción de esas hemocolorantes rápido y empiecen a usarla. Muchas veces el asunto con el mastocitoma es que también se conoce como el gran imitador, y así como esa masa que parecía un lipoma y que resultó ser un mastocitoma, otras las van a ver con características completamente diferentes y pueden llegar a ser un mastocitoma. Lo que sí les recomiendo, que es algo que comenté también, es que muchas veces yo tomo mi muestra y algunas veces no llego al diagnóstico, entonces me apoyo en alguien más, o bien si clínicamente me dice que puede ser algo, realizo la biopsia o la excisión de la masa, la envío a patología y cuando patología me regresa el resultado, entonces yo ya puedo tener como una base de mi citología y de mi patología o de histopatología, y entonces yo puedo decir, me están reportando un mastocitoma de grado bajo que debería de tener muchos gránulos y yo no los estoy viendo en mi citología, tal vez tengo que cambiar de tinción. Tal vez algún colega de los países de donde nos estén viendo ya conoce alguna de estas tinciones y ya ha logrado teñir gránulos de mastocitos. Entonces, lo mejor sería que alguno de estos colegas pues fuera generoso y les compartiera la marca que están utilizando y que de esa manera pudieran más fácil saber que si es un mastocitoma van a teñir los mastocitos. Nosotros aquí usamos una marca, pero no sé realmente si se encuentra en otros lados. Es una bastante comercial, Isel se llama, es hemocolorante rápido de Isel, HYCEL, y es bastante, podemos decir, fácil de conseguir, y como ustedes vieron en el video, es bastante fácil de utilizar, y es lo que tenemos nosotros aquí. Yo utilicé varias, diferentes marcas, hasta que la encontré a esa, y vi cómo me teñía mis células, y yo me quedé ahí, que es de las recomendaciones que hacemos. Una vez que encuentren la tinción adecuada que les sirva, quédense ahí. 100% de acuerdo con usted. La doctora Mari dice, después de las tinciones, ¿enjuago con alcohol o enjuago con agua? No, la piseta que utilizamos tiene agua. Entonces es un enjuague con agua y algunas veces, lo voy a confesar, agarro la piseta y avienta aire. Entonces no tiene agua. ¿Qué hago? Si ustedes vieron, lo hice ahí junto a un lavabo, le abro la llave. Le abro la llave, a veces con mi mano tomo un poco de agua y le pongo así al vidrio hasta que veo que ya no escurre de color y lo pongo a estilar igual, ¿sí? Pero no tiene que ser alcohol. De hecho, si le ponen alcohol, van a lavar la tinción. Es uno de los como tips. Si se llega a teñir de más, porque en lugar de 5 le dieron 10 o 20 inmersiones, y eso de los 5 es como una guía también, ¿eh? Cada tinción va a tener su técnica y su ojo también se va a acostumbrar. No, esta se me hace muy descolorida, le voy a dar 3 inmersiones más. O no, esta no distingo mucho, le voy a poner poquito alcohol
para que se diluya la tinción y entonces ver un poco más claro todo. Pero eso depende ya de, ahora sí que como el gusto de cada quien y de cómo estén acostumbrados a ver las laminillas. Gracias. El doctor Cristian. Buenas noches, doctor Fabián. ¿Es recomendado embrocar la zona antes de realizar la punción? Ah, pues igual en la literatura muchas veces nos van a decir, vístete como cirujano y cosas por el estilo, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí es de cuestiones como más prácticas, no tanto de cuestiones universitarias o cosas por el estilo. Y realmente esas funciones que hicimos en los pacientes, no rasuramos, no embrocamos, no nada. Si llega, por ejemplo, una masa ulcerada que está, incluso hasta algunas veces llegan hasta con pus evidente, entonces ahí sí lo que hacemos es limpiar la zona, pero buscando llegar a un tejido que me pueda llegar a ser representativo, porque si yo tomo un tejido como muy superficial, tal vez lo único que voy a tomar son células necróticas o bien pus. Entonces, en esos casos sí limpiamos, pero no porque la vamos a contaminar con bacterias o algo así por el estilo, o, o algo así. Regularmente lo que más llegamos a hacer es algunas veces agarrar un poquito de algodón y frotar, pero realmente no pasa nada. Nosotros lo hacemos así y se supone que vamos a entrar a una masa tumoral o a una zona contaminada en caso de que sea un absceso, por ejemplo. Entonces, regularmente no es necesario, o al menos nosotros no lo hacemos. Si ustedes lo quieren hacer, bueno, técnicamente sería lo más adecuado. Si lo hacen, qué bueno. En realidad nosotros no lo hacemos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La doctora Mari, para extraer las muestras hay un aparato que toma las muestras en vacío. ¿Qué opina? ¿Es cómoda? No sé, porque yo no la uso, No. sí lo he visto. Hay un doctor que da unas pláticas con Innofarma, que yo lo veo como tiene una jeringa, tiene un nombre, pero no me acuerdo, que hace unos muestreos así que se le llena casi un ml de producto. Y yo digo, mis respetos, ojalá algún día pueda ir a un cursito con él para que me enseñe a manejar ese tipo de muestras, porque si yo cuando se llena poquito la cámara, a veces no necesito ni ver la muestra en la cámara, con lo que queda en la aguja, con eso me es suficiente. Si nosotros hacemos punción aspiración, que sería PAF, punción aspiración, la mayoría de las veces vamos a obtener mucho material y eso nos va a complicar el extendido y lo más seguro es que nos va a quedar muy grueso. Entonces, yo no la uso. Si alguien la quiere usar o la usa y le va bien, adelante, pero regularmente nosotros no la usamos. Perfecto, doctor. La doctora Paloma, ¿las tinciones se pueden llegar a contaminar cuando hacemos estas laminillas tipo PAF? Contaminar, no sé exactamente a qué se refiere. No sé si se refiere con microorganismos o algo así. Creo yo a lo Yo mejor, doctor, es cuando a veces hay los detritus, que a veces tenemos que filtrar las Ok, tinciones. ok. Bueno, ahí obviamente el manejo de las tinciones lo vamos a hacer de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al tipo de tinción. Usted sabe que hay tinciones que cada que la uso la tengo que filtrar. Entonces, esta tinción es muy, muy noble. Yo la uso en esas jarritas, no sé, 2, 3 meses, no sé, a veces cuando tenemos mucho trabajo, tal vez un mes y ya bajan mucho el nivel, entonces las descartamos y volvemos a poner nuevas, pero realmente aquí la contaminación no es tan importante, es más fácil que tengamos lo que le llamamos artefactos, que son cambios en la laminilla o en la preparación que nos van a poder como hacer ruido en nuestro diagnóstico o en lo que estamos viendo. Es más fácil que lo obtengamos, por ejemplo, si soplamos muy fuerte, si apretamos mucho los vidrios o, o si teñimos de más o algo así, pero realmente es muy fácil distinguir lo que son las características celulares de detritus o de alguna otra cosa, porque realmente no van a tener una definición como tal. Y si yo veo algo que no tiene una definición en el caso particular de oncología, no me interesa.
Tal vez en otras áreas sí me puedan llegar a decir algo, pero aquí en el caso particular de citología, a mí me interesa ver las características celulares, básicamente, y si están adheridas a través de alguna matriz o unidas, no sé, con el caso de las epiteliales, pero la parte esa de la contaminación, incluso por bacterias o por otros microorganismos, realmente no me interesa mucho para efectos de un diagnóstico oncológico de característica celular. Perfecto, doctor. La doctora Tefi, ¿por qué es mejor la inmersión y no sumergir la muestra en la tinción? Pienso yo que ella lo que se refiere es que por qué es mejor hacer como que entrar y salir o Ah, dejarla. dejarla por completo. Ah, Bueno, yo lo excelente. estoy interpretando No, así, no, doctor. pero está Así bien nos su mandan las asunto. preguntas. Es verdad, yo creo que sí se refiere a eso, porque tal vez sería más cómodo simplemente dejarla, contar y luego ya lo saco. Ok, es interesante cuando, en el caso de esta tinción en particular, nosotros estamos sumergiendo la laminilla, se nota como si tuviéramos una capa casi como grasosa en donde no hubo colorante. Entonces, la primera vez que yo hago el movimiento, se tiñe, no sé, el 10%, y a la segunda se tiñe como el 30%, o se impregna más el vidrio como el 30%, y conforme lo voy moviendo, se va como impregnando toda la lámina del colorante, y la mayoría de las veces no toma más de 5. Si yo hago la inmersión y lo dejo ahí, es muy probable que la tinción no sea homogénea. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Claro que sí, doctor. Y es por eso que aquí lo hacemos de esa manera, moviendo la laminilla. Sí. Y 5 inmersiones regularmente es suficiente. No, fue muy bien. Doctor, pues la verdad ahorita vamos a acabar con la sesión de preguntas para también dejarlo descansar porque sabemos que tuvo un día arduo y que Algo también de como trabajo clínico y tuvimos. todo, sí, hay mucho trabajo, bendito Dios, eso no nos podemos quejar. Y la verdad invitar a todos nuestros colegas que así como hoy nos transmitió y la verdad plasmó para mí de una manera excelente de decir, es cierto, la oncología, muchos de nosotros, y me incluyo, hay veces que le tenemos miedo de decir, mejor ahí deja, no toques, No toques. ni lo veas casi creo. Y ahorita, por ejemplo, como de una cosa tan práctica, súper técnica, o sea, rápido de hacer, o sea, que no te lleva mucho tiempo, pero obviamente sí te lleva a agarrar esa experiencia, agarrar ese conocimiento para poder hacer la interpretación, pero como también usted bien lo mencionó, muchas veces también agarrado de manos de expertos como ustedes o también de lo que son los patólogos, de que tenemos que referir al menos a veces ciertas cosas. Le agradezco muchísimo, la verdad, doctor Fabián, a nombre de Actualizaciones Veterinarios, por haber aceptado esta humilde invitación a esta plataforma y primeramente Dios va a ver, nos vamos a ver muy pronto haciendo mucho más cosas por los médicos veterinarios, que la verdad en la clínica usted sabe, nos enfrentamos a muchísimas cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer. Gracias, muchachos. Cuídense y ahí va y manden los correos para que agarren sus becas. Nos vemos. Que pasen muy buenas noches.